Todos los martes tenemos una cita con Dios. Madrugadas con Jesús. 3 a.m. Hora Colombia. Canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Decirte, Señor, que te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Cierra tus ojos allí y si puedes levantar tus manos, que sea una expresión de tu corazón, solo unos momentos, unos minutos de intimidad, oh, para estar con Él, para enamorarlo, que ya no haya queja en nuestra boca, que ya no haya aflicciones, que no haya queja en nuestra boca, solo haya una adoración. Como tú, que no hay nadie como tú, Señor, que no hay nadie como tú, porque tú vas abriendo caminos, tú haces caminos en el desierto y ríos en la soledad. Mientras el Señor esté contigo, mi amado, no tienes por qué temer. En Él está nuestra confianza y nuestra esperanza. Él es nuestra ayuda. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. ¿No te lo sabes cantar conmigo? Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí.
obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz y dile, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Digo, milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, vamos, digo, milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, así eres tú. Una vez más, vamos, digo, milagros, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Levanta tus manos, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú, papá, oh, así eres tú, Señor, así eres tú. Oh, así eres tú, así eres tú. Por eso hoy podemos decir, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando, Dios, en mí. Si tú lo crees, dilo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos a decirlo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, Señor. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, papá. Así eres tú, mira, que no nos dejarás nunca, que no nos soltarás, que nos llevas de tu mano y nos sostienes con tu diestra de poder, con tu mano de justicia. Tú nunca nos dejarás, y por eso hoy cantamos y lo expresamos, aún en medio de la cárcel, en medio de la tribulación o angustia, levantamos nuestra voz, porque tú abres caminos. Oh, eres soberano, tú eres rey, eres soberano, y no hay otro como tú, no hay otro como tú, mi amado, mi amado, mi amado, no hay otro Dios, no hay otro rey, no hay otro. Exaltado seas, oh Señor. Levanta tus manos y tu voz y dile: exaltado seas. Aleluya, 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 Rey. Santo, 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 al que vive, al que es y por siempre será, al único y eterno Dios. Toda la gloria y el honor, toda la gloria y honor sean dadas al Rey, por siempre y para siempre. Él es Dios, Él no cambia, Él no cambia, y lo que prometió sucederá. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá. Sus promesas son amén. Sus promesas son amén, amén. Y así es, y así será. Amén, amén. Y puedes decirlo. Yo digo amén a tu voz. Yo digo amén a tus palabras. Yo digo amén a tus promesas, Señor. Que vives para siempre y por siempre. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Dios. Tú eres nuestra esperanza, Rey. Y no retrocederemos, sino que permanecemos en la roca, en la roca, en la roca, en la roca de nuestra salvación. Es la roca, Jesús. Estás parado en la roca de tu salvación y no vas a temer. Y no vas a temer, no hay enfermedad, no hay tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez o persecución que te pueda separar de su amor.
todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No tengas temor, amada iglesia, no tengas temor, no tengas temor. Estás en el hueco de mi mano, yo estoy en control, dice el Señor, yo estoy en control. Santo, santo. Escucha su voz, escucha su voz, escucha su voz, oh, escucha su voz. Él es precioso, Él te abraza hoy y no tienes más temor, no tienes más temor. Que toda acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Y allí exhibió todo principado y toda potestad públicamente. Los exhibió en la cruz, tomando todo poder y autoridad. Todo lo que está en el cielo y en la tierra se sujeta a su nombre. Nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque en su infinito amor y misericordia nos da la oportunidad de estar un nuevo día, un nuevo domingo, reunidos desde casa para adorar, glorificar su nombre, pero también para ser instruidos, para recibir esta palabra que es espíritu y que es vida, esta palabra que nos da instrucción. Y al darnos la instrucción, nos enseña cómo vivir de la manera correcta. Y al vivir de la manera correcta, gozarás de una vida abundante, que fue la que Cristo nos vino a dar. Por eso, aunque Él nos expresó y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si Él venció y hacemos las cosas como Él nos dice que las hagamos, caminaremos en su propósito y abundaremos en una victoria que Él ya alcanzó en la cruz del Calvario. Todo lo que estamos viviendo hoy tiene solución. Y la solución no está a nuestro alcance, en nuestras propias fuerzas. La verdadera solución la tiene el Señor. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Quiero invitarte a que tengas tu tablet o tu celular a la mano, a que tengas la Biblia a la mano, a que tengas también algo con que anotar. Vamos a leer algunos textos bíblicos, vamos a darnos un banquete de Biblia hoy, un banquete de la palabra del Señor, porque estamos trabajando en esta serie que le hemos colocado por título Implicaciones de la Gracia. Esta es la tercera parte. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la ley y vamos a hablar un poco acerca de una de las implicaciones de la gracia o de los resultados de la gracia, o que hace parte de la doctrina de la gracia, y es la redención. ¿Por qué es necesaria y por qué la ley también en determinado momento fue necesaria? ¿Ya tienes tu lapicero, tu hoja o tu libreta a la mano? Te pido que por favor puedas anotar cada texto y que durante la semana lo estudies en tu casa. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonios de mí. Así que vamos a orar y vamos a tomarnos este tiempo, este espacio, para poder disfrutar de esta palabra y a ver si logramos avanzar al máximo en este tiempo de esta serie maravillosa. Padre,
Te damos las gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque es por ti que podemos recibir esta palabra. Y hoy pedimos discernimiento, sabiduría, conocimiento, entendimiento, y llevamos todos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo Jesús, para que podamos, Padre, entender, recibir y aplicar esta palabra maravillosa. Te ruego, Padre, que quites de nosotros toda carga, toda pesadez y todo lo que traiga distracción en el nombre de Jesús. Y Padre, abre nuestro entendimiento, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver, para que podamos oír, para que podamos entender en esta mañana maravillosa. En el nombre de Jesús, y toda obra del maligno, todo lo que sea del maligno, quede sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, quiero que podamos continuar en esta serie maravillosa sobre las implicaciones de la gracia y tocarte un poco acerca de la ley, porque, bueno, ya hemos hablado de la gracia y ese regalo maravilloso que hemos recibido de parte de Dios y que hemos entendido que la gracia siempre ha estado desde el principio hasta el final, desde la creación hasta el Apocalipsis, está la gracia de Dios manifestada. Y parte de esa gracia la podemos ver en el momento en el que el hombre peca y por causa del pecado se viste de hojas de higuera. ¿Te acuerdas de ese texto bíblico, verdad? Cuando el hombre peca se viste de hojas de higuera para no sentirse desnudo, porque el pecado revela nuestra desnudez, trae vergüenza el pecado. Nos quita esa cobertura de Dios. Y cuando el Señor llega y aparece, y el hombre, y se da cuenta que el hombre peca y todo lo demás, dice la Biblia que antes de sacarlos del huerto de Edén, el Señor los vistió de pieles, los cubrió de pieles. Ahora, para que haya tenido, o para que haya podido conseguir pieles o cubrirlos de pieles, tuvo que haber un sacrificio. Algo que ellos no merecían, pero que fue necesario para poderles cubrir los pecados, cubrir esa vergüenza, cubrir esa desnudez. Allí vemos ese don, ese gift, ese regalo de nuestro Padre Celestial, desde un principio, la manifestación de su amor para cubrirnos y para recordarnos que nos ama. Como la gracia fue dada primero, luego Dios levantó una nación llamada Israel, y en el desierto Dios llamó a este hombre llamado Moisés y lo llamó en el monte Sinaí para darle unas tablas de la ley. Allí le dio los 10 mandamientos y también una ley que los llevaba a ellos a entender cuál era su condición como seres humanos, y que la intención de esta ley no era obligarlos a cumplirlas, sino a conocer su condición, y al conocer su condición pudieran observar al cielo, pudieran reconocer que eran pecadores y alcanzar el perdón, pedir perdón o tener un verdadero arrepentimiento. Pero el hombre no lo entendió así y convirtió la ley en una religión, en una carga pesada, con el fin de obligar a las personas a que cumplirla, y que esa sería la única manera de ser aceptados por Dios. Pero en lo que hemos estudiado en toda esta serie nos hemos dado cuenta que no es así, y que no hay nada que podamos hacer que nos haga merecedores de ese amor de Dios. No hay nada que podamos hacer, no es por nuestras acciones. Si de pronto hoy estás viendo por primera vez esta serie, te invito a que observes la primera y la segunda parte de los domingos anteriores, para que así puedas entender un poco más por qué vamos hasta este punto y aquellas cosas de las que te estoy hablando muy rápidamente, que ya profundizamos en las partes pasadas.
Romanos capítulo 3, verso 19 al 20. Vamos a buscar esa cita. Romanos capítulo 3, del verso 19 al 20. Allí claramente el apóstol Pablo nos revela lo que es el propósito de la ley. En la Nueva Traducción Viviente dice así la palabra del Señor. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Evitar que la gente tenga excusas para seguir pecando y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. O sea que todos son pecadores. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Luego lo resume en las siguientes palabras. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ahí encontramos el propósito de la ley. No fue dada por Dios con el fin de que la cumpliéramos al pie de la letra, porque entre otras cosas, la ley tenía unas exigencias altísimas y tratar en nuestras propias fuerzas de cumplirlas era cansarnos y tomar una carga tan pesada que a fuerza de voluntad en cualquier momento cometerías un error. Además, que también la Biblia enseña que si tratabas de cumplir la ley, pero fallabas en un punto de la ley, eras considerado una persona bajo maldición. Tremendo, ¿verdad? De pronto, habrían algunas instrucciones capaces de poderlas cumplir, pero al 100% imposible. Ahora, Dios no va a dar una ley para que la cumplamos al 100%, algo que es imposible, para condenarnos a nosotros mismos. En Juan, en el capítulo 3, desde el verso 17 en adelante, nos expresa la palabra que el propósito de Jesús al venir aquí a la tierra no fue el de condenar al mundo. Dios no tenía ninguna intención de condenar al mundo, sino que el mundo a sí mismo ha caído en condenación por cuanto ha rechazado a Dios, porque sus obras son malas, y ha amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y se ha acostumbrado a sus obras malas y no han querido exponerse ante la verdad, exponerse ante la luz del Señor para ser libres. La ley condena al que encuentra como pecador. Mira esto tan tremendo. La ley condena al que encuentra como pecador. Pero el que recibe a Cristo en su corazón es perdonado y transformado y es libre del poder de la ley, porque simplemente Cristo mismo es la ley. Y cuando Él se hizo hombre aquí en la tierra, la cumplió al pie de la letra para hacernos libres y al creer en Él o poner nuestra fe en Él, poder disfrutar de ese regalo maravilloso que es la gracia de Dios para ya no estar sujetos más a condenación. ¿Por qué? El propósito de la ley es mostrarnos el pecado, pero también acusa y condena. Si no hay un verdadero arrepentimiento, somos acusados y condenados. Pero en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 1, dice: ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Porque por gracia, por colocar nuestra fe en Cristo, recibimos libertad. Ya no tenemos que recibir la ley para sentirnos acusados, sino que ahora recibimos la gracia. Por la ley reconocemos que somos pecadores y por la gracia de Cristo recibimos salvación por nuestra fe puesta en Él. Pero que esto vaya quedando algo claro, ¿verdad? Y que en el Señor podamos tener esa claridad suficiente para poderlo entender. Entonces, ¿la ley es buena o es mala? ¿Qué opinan ustedes?
bueno, podemos opinar desde ciertos puntos de vista, ¿verdad? Pero vamos a ver a lo que opina la palabra del Señor, que es lo correcto. Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos capítulo 7, verso 14. Habíamos hablado el domingo pasado y habíamos quedado en que la ley nos servía como una tutora, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en los Gálatas hace la comparación a un niño que es hijo y es heredero, pero si no ha cumplido la mayoría de edad, todavía necesita un tutor. Aunque es dueño de todo, no puede disfrutarlo hasta que cumpla la mayoría de edad. El apóstol Pablo hace esta alegoría enseñándonos que en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual. Es como si llegásemos a la mayoría de edad y entonces la que nos acompañó toda la vida, que fue la ley, como una tutora de mostrarnos nuestro pecado y lo lejos que estábamos de Dios, deja de ser nuestra tutora para que entonces nosotros pasemos de ser esclavos de la ley y ser discípulos de la ley, por llamarlo así. Ahora pasemos a ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y por lo tanto ya la ley no gobierna, sino que ahora el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida en esta nueva naturaleza que tenemos. Porque en Cristo pasamos de muerte a vida. De lo que estaba sujeto a la ley y nos condenaba a muerte, ahora pasamos a la gracia, a la vida establecida por Cristo Jesús. Entonces, ¿la ley es buena o mala? Romanos 7:14 dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Tremendo, ¿verdad? La ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. La ley la podemos ver desde dos perspectivas diferentes. Desde la perspectiva del espíritu y desde la perspectiva humana. Si la vemos desde la perspectiva humana, vamos a entender que la ley condena y no trae salvación. Ahora el apóstol Pablo decía: la ley despertó en mí el deseo de pecar. Si nosotros lo vemos desde esa posición, vamos a decir: wow, entonces la ley es mala, porque si despierta en nosotros el deseo de pecar, nos está alejando de Dios. Pero, ¿cuál fue el problema en sí? ¿Por qué Pablo expresó esto? Por eso él lo aclara más adelante en el verso 14 que estamos leyendo, y dice: el problema no es con la ley, porque la ley necesariamente me muestra que lo que yo estoy haciendo no es lo correcto. Pero, como el problema no es la ley, sino el pecado que mora en mí, porque entre otras cosas, todos nacemos con una semilla llamada pecado por causa de Adán. Recibimos esa herencia por causa de Adán. Y eso trata de dominar en nuestra naturaleza carnal. Por eso solo una vida en el Espíritu, solo una vida rendida a Dios, puede doblegar y tomar control absoluto aún de la naturaleza carnal, de aquellos, cuando hablo de naturaleza carnal, estoy hablando de aquellos deseos que van en contra el deseo de Dios, aquellos deseos que nos jalan más hacia las tinieblas que a la luz de Cristo y nos mantienen cautivos allí en una condenación segura, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero ahorita nos vamos hasta allá. Entonces Pablo decía: el problema está en mí, por ese pecado que habita en mí. Y como ese pecado que habita en mí me hace ver a la ley como algo malo y como aquella que despierta en mí el deseo de pecar. Pero no es que despierte la ley el deseo de pecar, sino que el pecado la enfoca mal y nos hace ver la ley como la villana o como la mala. Creo que les hablé la vez pasada como cuando Satanás desenfocó a Eva. Y Eva, al dejarse guiar por Satanás, dejó de observar todo lo bueno que había a su alrededor, inclusive el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, del que podía disfrutar, y todo lo que estaba en Edén, huerto de Dios, que podía disfrutar,
para enfocarse en una sola cosa, lo que Dios había dicho que no tocaran, lo que Dios había dicho que no comieran de ese fruto. Dejó de disfrutar todo lo que estaba alrededor por enfocarse en una sola cosa. Y eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace Satanás a través del pecado. Y cuando viene la ley, la malutiliza para que la malinterpretemos y despierte en nosotros todo lo que la ley dice que no se debe hacer. Entonces al final tendemos siempre a quererlo hacer, porque está en esa naturaleza que se llama la naturaleza pecaminosa. Pero si la vemos desde la perspectiva desde el espíritu, ¿verdad? Desde la perspectiva del espíritu podemos entender lo que dijo Pablo. La ley es buena y espiritual, porque entonces puedo entender la intención de darme a conocer, ¿verdad?, lo pecador que soy para correr a la gracia. En otras palabras, la ley me va a incentivar a que yo corra a la gracia. ¡Wow! Esto es maravilloso. Por eso, la gracia que siempre ha estado, desde el principio hasta el final, en algún momento Dios colocó la ley allí como intermedio para que la gente pudiera realmente disfrutar la gracia y entender que la gracia no había sido dada por las buenas acciones o porque nos lo mereciéramos, sino que era un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido que se basaba en darnos vida cuando merecíamos morir. Porque la paga del pecado, como te dije ahorita, es muerte. Y esa muerte es la consecuencia del pecado que hemos cometido. Pero entonces hubo alguien que tomó nuestro lugar para cumplir esa ley, morir, y nosotros disfrutáramos de una vida abundante. ¿Acaso eso no es maravilloso? Si lo podemos meditar bien, lo podemos entender, esto es maravilloso. En el capítulo 7, desde el verso 9 al 13, como te dije ahorita, leyendo un poco atrás, vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla sobre la manera en que interpretaba la ley. Desde el verso 9 del capítulo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Mira, eso tan tremendo. Usó los mandatos para matarme, para condenarme. Wow. Usó los mandatos para condenarme. El pecado, mirándolo como un juicio, el pecado hizo la función del fiscal, ¿verdad? De tomar la ley para demostrarle que había fallado y de una establecer una condena a muerte. ¿Sí o no? Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Espero estarme dando a entender en estos momentos. Por eso Pablo dice: el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Luego sigue diciendo: sin embargo, la ley en sí misma es santa. Y es que Pablo entendió que la ley fue dada por gracia. Si no hay algo que me diga que soy pecador, yo voy a una condena segura. Porque voy a estar fallando una y otra vez sin darme cuenta. Lo hago por ignorancia más que por omisión, porque no hay algo que me determine que lo que yo estoy haciendo está errado o está equivocado. ¿Ves? Entonces, el Señor, para mostrarnos lo lejos que estábamos y lo mal que estábamos por la desobediencia y el haber pecado, estábamos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor, para podernos mostrar nuestra condición
y que el enemigo no se valiera de eso para establecer, para extender el dedo y llevarnos a una condena. Entonces el Señor dijo, necesito mostrarles lo que no está bien para que al momento en que ellos se den cuenta de lo que no está bien, corran a mí y yo los perdone. Es algo sencillo, ¿verdad? Es algo sencillo. Por eso Pablo dice, la ley en sí misma es santa. Es santa. Ahora, Dios no dijo, voy a darles estas leyes para que las cumplan y entonces sean santos y se escapen de la condenación. Si fuese de esa manera y Dios nos quisiera expresar su amor y su gracia por la ley, para que al cumplirla recibiésemos vida y salvación y fuésemos redimidos, justificados y santificados, yo creo que sus estándares no hubiesen sido tan altos y humanamente nos hubiese dado la posibilidad de salvarnos en nuestras propias fuerzas. Pero como no se trata de eso, Él, por su amor que nos tiene, nos entregó la oportunidad de darnos cuenta de nuestro pecado que nos llevaba a la condena para hacer un par en la vida, tener un verdadero arrepentimiento, un cambio en nuestra manera de pensar y recurrir a su amor para ser perdonados, alcanzados y transformados. Sigue diciendo el apóstol Pablo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. El pecado usó, y ahí está el secreto. Mira lo que dice. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. El pecado como fiscal, en un juicio está el juez, está el fiscal que es el acusador, ¿verdad? El que trata de encontrar lo malo que hizo para acusar, y está el abogado defensor. Además que está el otro abogado, ¿verdad? Que también es un acusador. Entonces, digamos que el juez es Dios, el abogado es Cristo, ¿verdad? Y el pecado es ese fiscal que utiliza lo bueno, que utiliza la instrucción buena para demostrar que se ha pecado y que merecemos una condena. Por eso Pablo dice, el pecado usó lo que era bueno. ¿Qué era bueno? La ley es buena. Vuelvo y repito, porque nos muestra nuestra condición. Punto final. Para eso fue dada. Nos muestra, y ahorita lo leímos, que cuál es el propósito de la ley en Romanos 3, 19 al 20, ¿verdad? Para que no tuviésemos excusa y no siguiéramos pecando más, sino corriéramos al perdón y al verdadero arrepentimiento en el Señor. Entonces el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces, esas son las dos interpretaciones o las dos perspectivas o las dos posiciones. La posición de pecado con la que veo la ley, la cual el pecado la aprovecha para despertar en mí el deseo, lo que dice Santiago en el capítulo 1, la concupiscencia que me lleva al pecado y por ende a la muerte. O la veo desde la perspectiva del Espíritu, que la ley fue dada por gracia, sino que la ley en sí misma no supo enseñar al hombre esa gracia y el ser humano la malinterpretó para convertirla en una religión y en una carga que nadie podía cumplir. Pero aunque malinterpretada, siguió estando allí. Y a tal punto que la misma palabra se hizo carne, como dice Juan capítulo 1:1. El verbo se hizo carne.
y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. La ley misma hablaba de Jesús, porque Jesús es la ley misma. Espero no estarlos confundiendo y que no, algunos estarán diciendo, espere un momentico, pastor. En el Antiguo Testamento que se hablaba de la ley, todo lo que la ley hacía era un reflejo de lo que Cristo haría. Por eso, al venir Cristo aquí a la tierra, en forma de hombre, Cristo no vino a abolir la ley. Él vino para que se cumpliera la ley a fin de que el hombre soltara esa carga tan pesada y pudiera ver la perspectiva correcta de reconocer que era pecador y a través de su sacrificio en la cruz recibir salvación y vida eterna. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es maravilloso. Entonces, ¿la ley es buena o mala? No, ahí está la palabra en el libro de Romanos. No es mala, la ley es buena y es santa. Que el pecado la mal utilizó o trató de influenciar a través de ella para mal utilizarla y condenarnos. Pero el Espíritu Santo nos muestra que es necesaria para reconocer nuestra condición y conducirnos al Padre a través del Hijo Jesucristo, a través de esa gracia maravillosa. Romanos capítulo 5 del verso 15 al 18 dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos. Por medio de otro hombre, Jesucristo, el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado del primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Aleluya, esto es maravilloso. Yo no sé si tú lo puedes disfrutar, pero esto es maravilloso, ¿ok? Entonces, vemos ahí lo maravilloso que es entender la gracia, disfrutarla, que no es una licencia para pecar, ¿verdad? Sino que nos hace vivir en libertad, caminando como el Espíritu Santo de Dios quiere. Algunas características de la gracia son: la gracia fue primero que la ley. Eso usted lo puede encontrar en Gálatas capítulo 3 del 15 al 26. No lo voy a leer porque es algo largo, pero usted lo puede leer allí. Gálatas capítulo 3 del 15 al 26. Léalo allí en su casa para que usted entienda que la gracia fue primero que la ley. Ahora, el apóstol Pablo lo expresa y dice, que lo podemos notar cuando Dios a Abraham le dio la promesa de una herencia en su hijo simiente. Y que no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de Cristo. Una promesa que fue dada antes que le diera la ley a Moisés. Esta herencia es la justicia o el ser justos por medio de la fe. Y la ley fue un complemento añadido. Mire esto. La ley fue un complemento añadido para llevar al hombre a reconocer su pecado. A reconocer su pecado. Y por ende, correr a la gracia. La gracia, otro punto, la gracia no nos dejará dudar de nuestra salvación e identidad. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios
que está conmigo. Pablo decía, por gracia soy lo que soy. ¿Qué somos ahora? Somos hijos de Dios. Él nos ha entregado la salvación y nos la ha dado por gracia. Y otro punto es que la gracia nos justifica, nos santifica y nos redime, ¿verdad? O nos salva. Tito, en el capítulo 2, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es maravilloso. Hay otra cita que me gustaría que anotaras allí, como la es Romanos capítulo 3 del 23 al 24. Romanos capítulo 5, 21. Y Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. La cual dice, algunos de ustedes aún antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La gracia nos justifica, nos santifica y nos redime. Y en estas 4 citas puedes ver la manifestación de la redención, la santificación y la justificación dada por gracia. Vuelvo a repetirte las citas. Tito capítulo 2, verso 11. Romanos capítulo 3, del verso 23 al 24. Romanos capítulo 5, verso 21. Y Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Y hablando entonces sobre las implicaciones de la gracia, entendiendo lo que es la gracia y entendiendo lo que es la ley, nos vamos a hablar sobre la salvación recibida por la gracia, o que se conoce en la Biblia como redención. La redención, pues es una de las doctrinas de la gracia o implicaciones de la gracia. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25, habla un poco acerca de esto, cuando dice, pues todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Wow! Esto es poderoso, ¿verdad? Dice, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¡Wow! Esto es maravilloso. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Eso está en Romanos capítulo 3 del 23 al 25. Mis amados hermanos, la redención es el acto de rescatar algo o alguien que se había perdido o estaba cautivo, devolviéndolo a su lugar de origen, a donde pertenece originalmente. Acompáñame ahí en Efesios capítulo 2, verso 10. Lo voy a leer en la versión 60 para que lo podamos entender. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La redención es un acto de amor y entrega en donde Dios es el protagonista, que nos devuelve a través de la entrega de su único Hijo, del sacrificio de Cristo, nos devuelve a su reino, recordándonos que somos hechura suya. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Jesús tuvo la necesidad de morir? ¿Por qué simplemente no se utilizó otra manera? ¿Por qué tuvo que haber muerte? ¿Y por qué tuvo que ser tan sangrienta? ¿Por qué Jesús literalmente tuvo que derramar toda su sangre? Estas son preguntas que nos llevan a esta palabra, redención, y que más adelante vamos a irla entendiendo para que
para que nos demos cuenta lo que desde un principio estaba establecido y cómo Jesús no vino a simplemente a decir ya eso no hay que hacerlo, sino que vino a cumplirlo. Porque es algo que Dios respeta. Lo que Dios estableció como ley, Él lo respeta. Por eso Jesús vino a cumplirla al pie de la letra. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios o han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la redención es pagar un precio para asegurar la liberación de algo o alguien. Cuando hablamos de redención tenemos que hablar de rescate. Ese es como el sinónimo de esta palabra de redención, rescate. Te lo pongo de esta manera. Es como si el banco, si yo tuviera una deuda, ¿verdad? Como si yo tuviese una deuda por haber hipotecado la casa. Una casa mía que quizás heredé, es mía, la hipotequé, pero resulta que dejé de pagarla y no pude seguirla pagando más. ¿Qué hace el banco? El banco me quita mi casa. Me quita la casa por esa deuda. Y la única manera de poderla obtener es que pagando la deuda. Cuando pago la deuda, yo redimo ese bien inmueble que ya me pertenecía, pero que por alguna causa me fue quitado o perdí. ¿Me hago entender? De esta manera podemos tener más claridad sobre lo que significa ser redimido. Volver a adquirir por un precio algo que ya me pertenecía, pero que perdí. En el caso de la humanidad, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos llevó, nos apartó el hombre mismo por la desobediencia, ¿verdad? Y por pecar se alejó, fue destituido de la gloria de Dios. Y por lo tanto, para volvernos a alcanzar y tomar como posesión suya, después de que el hombre le había dado un derecho legal a Satanás para ejercer gobierno en todo lo que Dios le había entregado dentro de su propósito, tenía que haber un pago para ese rescate. Un pago no hecho con dinero, ni con oro, ni con plata. Tenía que ser a precio de sangre. Al hablar de redención, tenemos que hablar de dos términos también. Uno es la expiación y la otra la propiciación. La propiciación tiene que ver con el apaciguar la ira o el enojo de la parte ofendida. Eso es la propiciación. Más que todo tiene que ver con apaciguar la ira o la ofensa, llevándonos a una reconciliación. Esto fue lo que Jesús hizo. Cuando Él murió en la cruz, Él se entregó por expiación. Ahorita vamos a ver lo que es expiación. Y se entregó también en propiciación por nosotros. Porque como habíamos sido condenados y por tanto pecado, estamos condenados a la ira de Dios. Pero al ser ese mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, y morir por nosotros, Él se entregó en propiciación, tomó nuestro lugar y fue a la cruz por nosotros, recibió nuestra condena y recibió nuestra humillación y nuestra maldición en esa cruz para apaciguar la ira del Padre y pudiese haber una reconciliación del Padre con sus hijos, con el ser humano. Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2 verso 2 también dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tremendo, ¿verdad? No solo por los de nosotros que ya lo aceptamos, sino que todo el mundo tiene acceso a huir de la ira de Dios y a tener una reconciliación con Él si recibe a Cristo. Ahora, ¿qué es la expiación? Expiación
Era el sacrificio que se hacía, en donde tendría que haber derramamiento de sangre con el fin de que la persona, al entregar, ¿verdad?, de su posesión para hacer el sacrificio, recibiera una cobertura de sus pecados o un pasar por alto de sus pecados. Esto más que todo lo encontramos en el Antiguo Testamento como parte de los ritos y parte de la ley también. En el Antiguo Testamento el sacrificio que se hacía como expiación por el pecado. Ahora, cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de la muerte de un animal. Un animal que toma nuestro lugar y que es llevado a derramar su sangre con el fin de que en él vayan nuestras culpas o fueran las culpas de su dueño o los pecados de su dueño, y su dueño se le pasara por alto el mal que había hecho. Entonces, cuando se habla de expiar, ¿verdad?, se habla de eliminar algo o quitar algo, quitar una culpa. Entonces, en el Antiguo Testamento el sacrificio que se hacía como expiación por el pecado no borraba el pecado, sino que lo cubría. Es decir, se pasaba por alto la culpa, pero no era borrada. Solo nuestra culpa es borrada con el único sacrificio que Jesús hizo una vez para siempre en la cruz del Calvario, y que por su gracia Él hace que nuestra culpa y nuestro pecado de ayer, de hoy y el de mañana sea borrado completamente. ¿Acaso eso no es poderoso y maravilloso? Entonces, cuando sacrificaban a los animales, mira lo que hacían: los cortaban en pedazos, lavaban sus partes, quemaban la grasa y tomaban la sangre de ese sacrificio y la rociaban sobre el altar y hervían la carne. Se requería sangre para hacer la expiación por los pecados, y Dios aceptaba la sangre de los animales para cubrir los pecados de la persona, ¿verdad? La ley demandaba pago por rescate. Eso también lo podemos encontrar, la definición o una ilustración de esta palabra redención, cuando Dios mandó a Moisés para rescatar a su pueblo que era esclavo en Egipto. ¿Se acuerdan, verdad? Y al rescatar a su pueblo que era esclavo en Egipto, cuando mandó la última plaga, ¿se acuerdan que se llevó, el ángel de la muerte se llevó a los primogénitos? ¿Por qué no tocó al pueblo de Israel? Porque Dios le había dado una orden de colocar sangre en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel del Señor o el ángel de la muerte iba pasando, casa que no viera con la sangre reflejada allí, que simbolizaba el precio, el precio de haber adquirido, haber comprado. Si no veía la sangre, acababa con el primogénito. Pero cuando ellos fueron obedientes y colocaron la sangre, aceptaron la sangre, eso hablaba de Jesús, aceptaron la sangre en un acto simbólico, ninguno de ellos sufrió. Y fue donde Faraón dejó salir al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y Noemí, verdad? ¿Se acuerdan que Noemí tenía dos hijos casados? Tenía sus dos nueras, pero cuando se fueron del lugar que Dios les había dado a buscar fortuna o buscar de pronto alimento en otro lugar para que les fuera mejor, allá murió su esposo, murieron sus dos hijos, una de sus nueras se fue, pero otra nuera, que fue Ruth, se quedó con ella. Cuando ella regresó a ese lugar, ellos tenían muchas deudas, no tenían absolutamente nada, lo único que les había quedado eran muchas deudas. Entonces, estaba en la ley que solo un pariente cercano podía tomar a la viuda, casarse con ella, y por el dinero que él tiene, podía redimirla, recuperarla y cancelar esa deuda, rescatarla. Por eso, allí conocieron a Booz, ¿verdad?, que era un familiar de Noemí. Booz se casó con Ruth y de esta manera las rescató a los dos. Las rescató a los dos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18
al 20. Vamos a ver lo que dice. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Ahí está claro, ¿verdad? No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces, dice Pedro, Dios los rescató, los salvó y todo lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, por un precio que Él tuvo que pagar al derramar su sangre en la cruz, porque la ley lo exigía. Ahora, pastor, ¿dónde está eso que la ley exigía que tenía que haber un derramamiento de sangre? Levíticos capítulo 17, verso 11. Yo les dije que íbamos a leer buena Biblia, ¿verdad? Porque eso es lo bueno de estudiar la palabra de Dios. No les hablo de algo que me inventé, sino que ustedes pueden también confirmar lo que estamos enseñando. Levíticos capítulo 17, verso 11 dice: porque la vida de la carne, Levíticos 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Wow. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba de esta manera: cuando una persona pecaba y hacía algo incorrecto que la ley condenaba, esta persona merecía morir, pero se le daba una oportunidad. ¿Y cuál era la oportunidad? De llevar un animal, ya sea una tórtola. Si de pronto no tenía mucho dinero, podía llevar una tórtola, o si tenía dinero, podía llevar un carnero, el mejor que tenía, y llevarlo y presentarlo ante el sacerdote. Al llevarlo y presentarlo ante el sacerdote, él lo entregaba, ¿verdad?, como rescate o pago por la deuda o por el pecado cometido. Es decir, el pobre animal tomaba el pecado, era algo simbólico de esta persona, ¿verdad?, y pagaba el precio de sangre al ser sacrificado. Por eso la sangre se rociaba en el altar. Y cuando este animal moría y era degollado y derramada su sangre, esta persona le eran cubiertos sus pecados. Sin embargo, este acto sacrificial se volvió tan detestable para el Señor, porque la gente comenzaba a pecar, y si tenían buenos animales, pues no les interesaba, porque sabían que al llevar este animal para que muriera por ellos, sus pecados ya no le iban a ser contados, o iban a ser cubiertos, o les iba a ser pasado por alto. Y por eso Dios levanta a uno de los profetas, a uno de estos últimos profetas que valga la redundancia, profetizaba después del exilio, en el que el Señor les decía: cansado estoy de sus sacrificios. Cansado estoy de sus sacrificios. Porque ya no lo hacían de corazón, sino era un acto que se volvió religioso. Un acto que se volvió religioso y ya no había un verdadero arrepentimiento en ellos. Por eso el Señor comenzó a decir: prefiero la obediencia que los sacrificios. Esto es tremendo, ¿verdad? Entonces el sistema sacrificial les recordaba de manera constante a los israelitas que para obtener la redención, para ser rescatado de los pecados, había que pagar un precio. Esto fue lo mismo que tuvo que cumplir Jesús al rescatarnos. Entonces, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, dice el libro de Hebreos, era una sombra de lo que habría de venir. Era una sombra de lo que había de venir. Es decir, era simplemente una demostración de lo que Cristo haría para que ya los pecados no fuesen cubiertos o dejados pasar por alto, sino que fuesen perdonados por completo. Y a través de su sacrificio en la cruz, una vez para siempre, pudiésemos ser libres también, una vez para siempre, de todo pecado.
Porque los sacrificios, cada vez que pecabas, un sacrificio. Cada vez que pecabas, otro sacrificio. Y el sacerdote todo el tiempo estaba degollando, estaba haciendo los sacrificios. Pero el sacrificio de Jesús fue una sola vez para siempre. Por lo tanto, todos los días Jesús no está haciendo sacrificio por los pecados de nosotros, lo hizo una vez para siempre. Y esto es lo maravilloso de la gracia, que nos da a entender que el pecado que cometimos ya fue perdonado por Cristo. Por colocar nuestra confianza en lo que Cristo hizo, ya fue perdonado en la cruz. Y cuando yo entiendo eso, recibo libertad, me quito el peso de la culpa y de estar tratando de vencer aquellos hábitos que me hacen esclavos de ellos mismos para pecar una y otra vez. Recibo libertad para entender que lo que Cristo hizo fue suficiente, y al colocar mi confianza en Él a través de su Espíritu Santo, me dará la fortaleza para hacer lo que en mis propias fuerzas no puedo hacer. Así como Pablo le dijo: quítame este aguijón que no puedo más. ¿Y qué le respondió Dios? Que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Esto es maravilloso. Entonces Cristo con su sangre nos redimió. Hebreos capítulo 9 verso 12 dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y forever, y para siempre. Y aseguró, mira esta palabra, aseguró nuestra redención eterna. Aleluya. Aleluya. Por eso cuando coloco mi fe en lo que Cristo hizo, mi confianza está puesta en Él. Tengo una redención eterna. Satanás ya no puede condenarme. Y si peco, abogado para con el Padre tengo a Jesucristo mi Señor, que me ha limpiado y me ha guardado y me ha librado del poder del pecado, de la misma muerte, para que yo pueda disfrutar de su vida. ¿Acaso esto no trae libertad y no nos hace vivir esta vida en abundancia que tenemos? Aleluya. Todo lo que recibimos por gracia, todo lo que tenemos es por gracia. Es un error creer que debemos esforzarnos para ser lo suficiente buenos para Dios. Jamás. Eso es mentira. Sácate eso de la cabeza. Las reglas y los ritos nunca han limpiado el corazón del hombre, nunca. Esto solo se logra a través de la sangre de Jesús, porque a través de ella uno se limpia nuestra conciencia. A través de la sangre de Cristo somos libres del aguijón de la muerte para vivir y servir con libertad a Dios. Y a través de su sangre somos libres del poder del pecado. Aleluya. No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda añadir algo más a lo que Jesús hizo para salvarnos. Todos nuestros pecados son perdonados por Cristo. Es nuestro abogado defensor y mediador para con Dios. Mateo capítulo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que puedo resumir hablando sobre la redención, que ésta se basa en el sacrificio hecho, un precio pagado para volvernos o para rescatarnos y volvernos a nuestro dueño original, a quien pertenecíamos desde un principio. Y que para alcanzar esto tuvo que haber un precio colocado por la ley para que se cumpliera, y al cumplirse no estar más sujeto para cumplirla otra vez. Porque si ya la ley se cumplió, ¿qué necesidad tenemos de volverla a cumplir otra vez? Eso es meternos a esclavitud otra vez. ¿Me estoy dando a entender? Si ya la ley se cumplió, ya se cumplió, punto final. No tengo la obligación de cumplirla, porque ya Cristo lo hizo por mí. Entonces,
Tengo que quitarme todos esos rudimentos y toda esa carga que tengo en mi mente y la religiosidad y el legalismo que durante mucho tiempo trató de gobernar mi vida, haciéndome pensar que tenía que añadir algo más para poder mantener la salvación y no irme para el infierno y recibir ese perdón de parte del Señor. Ya la ley se cumplió. ¿Para qué la quieres volver a cumplir si ya Cristo la cumplió? Punto final. Ahora disfruta de esta libertad. Pero, escucha bien, bajo la responsabilidad de vivir como Dios quiere por medio del Espíritu y por medio de su palabra. Porque recuerda que la gracia no es licencia para pecar. Dios nos libre. Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Colosenses 1, 13, 14 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En la versión 60 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado amigo que me has estado viendo en esta serie, está a tu disposición esa gracia. Pero hay que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Poner mi fe en lo que Él hizo en la cruz. Y entender que la salvación la recibo por gracia, por medio de la fe, de lo que ya Cristo hizo. Que no hay nada más que yo pueda hacer. Por eso Jesús dijo en la cruz: consumado es. Dios no abolió la ley, Él la respetó. Y la Biblia dice que Dios se proveyó de cordero. Jesús fue ese cordero que quita el pecado de todo el mundo, de aquel que lo recibe. Simplemente es voltear nuestra mirada al cielo. Y tú, mi amado hermano, que durante años has estado luchando con tantos hábitos y tantos pecados y te sientes condenado, si recibes esta verdad, serás libre de la condena. Romanos 8:1. Porque ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y es por el Espíritu, por esa vida en el Espíritu, que hacemos morir las obras o los deseos de la carne. Nosotros complicamos el Evangelio. Añadimos tantas cosas porque es lo que el mundo nos enseñó. Pero si renovamos nuestra manera de pensar y dejamos que esta palabra maravillosa nos limpie y nos renueve, pasamos de muerte a vida y disfrutamos esa vida abundante que el Señor nos ha dado. El Señor se proveyó de cordero. Si en el Antiguo Testamento el pecador llevaba el cordero para ser entregado, ¿Dios es pecador? No, para nada. Pero si la ley lo exigía, Él entregó a su único Hijo para que una vez para siempre pudiésemos entender completamente lo que es la gracia y ya no estar más sujetos a la condenación de la ley que nos excluía. A través de Cristo somos incluidos en el Señor y en el amado. ¿Lo puedes entender? No te pierdas esta serie. El próximo domingo hablaremos sobre la importancia de la justificación y entender que somos justos no por obras, sino por lo que Cristo hizo. Y luego hablaremos de la santificación, para que entendamos lo que significa realmente ser santos. Lo que la religión ha mal interpretado y le ha dado un mal concepto, para cargarnos y hacernos pensar que nadie es santo. Pero la Biblia misma lo enseña. Todo eso en esta serie Implicaciones de la Gracia. Padre, te doy las gracias por cada persona que ha estado conectada allí, que ha recibido esta palabra. Tú pones el querer como el hacer, y el entendimiento y el conocimiento provienen de ti, papá.
Por eso yo solamente di el mensaje. Espíritu Santo, tú das el discernir y el entendimiento para que puedan recibirlo, entenderlo, guardarlo y vivirlo. Padre, te pido que esta palabra se haga vida en cada corazón, para que sean libres, Señor, para que sean libres una vez para siempre. Señor, tu sacrificio no se está haciendo todos los días, fue una vez para siempre, así que el perdón fue una vez para siempre. Si estuviésemos bajo la ley todos los días, tendríamos que sacrificar algo. Pero ahora, Jesús, lo hiciste una vez y para siempre. Ayúdanos a entenderlo, Padre, y a poder disfrutar de esta nueva vida que hemos recibido en Cristo. Una vida en abundancia. Oro por aquel que se conecta hoy por primera vez para que puedan entender esta palabra y pueda, Señor, abrir su corazón para ti. Tú que estás conectado allí conmigo, por primera vez, repite esta oración. Señor Jesús, en estos momentos te doy las gracias porque hoy puedo reconocer que me era necesario saber lo pecador que soy, porque solo de esta manera puedo también entender que no era digno de tu amor. Pero al reconocer cuán sucio y cuán pecador soy, puedo darme cuenta que separado de ti nada puedo hacer y que solo por tu gracia, por ese amor inmerecido, por ese sacrificio de Cristo que hoy acepto y reconozco lo que Él hizo en la cruz y que no solo murió sino que también resucitó, hoy quiero pasar de muerte a vida y recibir ese perdón. Perdona mis pecados, borra toda iniquidad de mí. Quiero pasar de muerte a vida y disfrutar de tu propósito en mí, Señor. En el nombre de Jesús, Jesucristo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te necesito. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso tiempo, ¿verdad? En el que podemos compartir. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios es como si estuviésemos sentados frente a un gran manjar. Esta palabra es la que nos sostiene hoy más que nunca. Te animo a que te inscribas a Calla Virtual. Ya comenzamos el equipamiento, los discipulados en esta iglesia virtual, en esta comunidad virtual. Si no te has anotado, allí van a estar apareciendo, ahí durante la prédica están apareciendo los números, el número de WhatsApp de Calla Virtual, de Centro de Adoración y Avivamiento. Escríbenos allí y dinos que quieres hacer parte para que puedas ser pastoreado y puedas crecer y madurar en el Señor. Recibe un abrazo y un cordial saludo de parte de mi esposa y de mi familia. Les amamos, iglesia. Les amamos a todos y oramos para que el Señor los fortalezca, los establezca y les siga bendiciendo en todas las cosas. No se pierdan, nos sigan, no dejen de estar conectados por este canal, porque ahora viene Calla Kids. Un abrazo, bendiciones. Sigo adelante, voy de tu mano, a cada paso que doy puedo ver que me conduce, me guía, quiero hacer tu voluntad. Aún en tormenta, en el desierto, me das aliento